Bienvenidos a una nueva inmersión, listos para sumergirnos en las noticias y extraer lo más relevante. Totalmente, siempre hay tela que cortar. Hoy nos centraremos en tres temas principales: las tensiones internacionales, los feroces incendios forestales de California y, por supuesto, la guerra en Ucrania. Tendremos bastante que analizar y con algunas sorpresas de por medio. Empecemos con California. La situación es crítica. Sin duda, los incendios forestales están causando estragos, y los funcionarios los describen como sin precedentes e impredecibles. ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de la lucha contra incendios? Me deja pensando. Es una pregunta clave. Estos incendios, con 70.000 residentes evacuados y 28.000 estructuras amenazadas, nos dan una idea de la magnitud del problema. Es impactante. Más de 1,000 edificios destruidos, vidas perdidas. Incluso la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Los Ángeles tuvo que ser evacuada. Sí, aunque ella y su esposo están a salvo, imagínate el impacto y la disrupción que esto causa. Totalmente. Y hablando de situaciones tensas, pasemos a otro incendio: las tensiones internacionales. Las declaraciones de Donald Trump han generado bastante controversia. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Trump ha soltado ideas como usar la fuerza para adquirir Groenlandia y controlar el Canal de Panamá. ¿Qué crees que busca con este tipo de declaraciones? Es difícil saberlo con certeza. Tal vez busca proyectar poder en el escenario global, o quizás desviar la atención de los problemas internos. Podría ser. Lo que es innegable es que ha provocado fuertes reacciones en Europa. Cierto. Francia, por ejemplo, reafirmó el compromiso de la Unión Europea de proteger sus fronteras, expresando su incredulidad ante las sugerencias de Trump. Y Alemania, calificaron sus comentarios como un malentendido, enfatizando el derecho internacional y el respeto a las fronteras. Es preocupante cómo este tipo de retórica puede erosionar las normas diplomáticas y desestabilizar alianzas globales. Y no se detiene ahí, ¿verdad? México también está a la mira. Exacto. Propuso renombrar el Golfo de México como Golfo de América y afirmó que México está controlado por carteles de la droga. ¿Cómo interpretas estas declaraciones hacia un país vecino y socio comercial tan importante? Bueno, podría ser un intento de avivar el sentimiento nacionalista y culpar a México de problemas internos. La respuesta del presidente mexicano fue negar la afirmación sobre los carteles y, con un toque de humor, propuso renombrar el Golfo como América Mexicana. Muy ingenioso. Diplomacia y humor para desactivar una situación potencialmente explosiva. Sin duda. Y Canadá tampoco se salva. Trump sugirió usar la fuerza económica para anexarlo como el estado número 51. Ah, sí. Idea que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, rechazó rotundamente. Hasta Elon Musk se metió en la conversación llamando a Trudeau gobernadora de Canadá. Un comentario que, aunque en broma, no deja de ser irrespetuoso. Es otro ejemplo de cómo este tipo de lenguaje, incluso en tono humorístico, puede tensar las relaciones entre aliados. Y no olvidemos la presión de Trump sobre los miembros de la OTAN para que aumenten el gasto en defensa al 5%. Una demanda considerable, considerando que ya logró que subiera al 2%. Plantea interrogantes sobre las prioridades de la política exterior estadounidense y la sostenibilidad económica de los miembros de la OTAN. Cambiando de tema, dirijamos nuestra atención a la guerra en Ucrania, un conflicto con consecuencias devastadoras en el terreno. Empecemos por el ataque a Zaporilla. Sí, un ataque terrible. 13 muertos y 18 heridos, una muestra brutal de la realidad de esta guerra. Y las peticiones de Zelensky de aumentar la presión internacional sobre Rusia, subrayan la urgencia de encontrar una solución pacífica. Es desgarrador imaginar las familias afectadas, la constante amenaza a los civiles en Ucrania. Hablando de amenazas, el ataque con drones a una instalación industrial rusa en Ingalls también es preocupante. Sin duda. Provocó un incendio enorme. La declaración del estado de emergencia, una muestra de que Ucrania puede llevar la guerra a territorio ruso. Y la muerte de 2 bomberos durante el incidente. Un recordatorio del coste humano de la guerra más allá del campo de batalla. Totalmente. Mientras tanto, Rusia afirma haber infligido fuertes bajas a las fuerzas ucranianas en la región de Kursk. ¿Cómo interpretar estas afirmaciones en una guerra de información tan intensa? Hay que ser cautelosos con la información de ambos bandos. La propaganda y la desinformación son armas poderosas. Es cierto, verificar las afirmaciones de manera independiente es vital, pero a veces, con tanta complejidad, se vuelve una tarea casi imposible. Sin duda. Y hablando de acciones que dificultan la verificación, Polonia ha decidido cerrar permanentemente su consulado en San Petersburgo. ¿Qué nos dice esto sobre el impacto de la guerra en las relaciones diplomáticas? El cierre del consulado polaco es un símbolo del creciente aislamiento de Rusia. Las sanciones, que buscan presionarla económicamente, están teniendo un impacto tangible en las relaciones internacionales. Y no solo eso,
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania ha pedido el aislamiento total y sanciones contra Corea del Norte y Rusia, citando acciones desestabilizadoras por parte de ambos. Esto añade otra capa de complejidad. ¿Cómo crees que afectará la dinámica entre las potencias mundiales? Es difícil predecirlo con certeza. Podría llevar a una mayor polarización entre los países que apoyan las sanciones y los que se oponen. Entiendo. Y hablando de acciones, es interesante el ataque con misiles ucranianos al puerto de Berdyansk. ¿Qué implicaciones tiene? Muestra que Ucrania no solo se defiende, sino que ataca objetivos estratégicos en territorio controlado por Rusia. Podría ser una señal de su creciente confianza en su capacidad ofensiva. Exactamente. Y hablando de medidas proactivas, Lituania ha reforzado la seguridad en torno a su conexión eléctrica con Polonia. ¿Por qué crees que toman estas precauciones? Bueno, Lituania, al igual que otros países de la región, anticipa posibles interrupciones o sabotajes a su infraestructura crítica. La decisión de separarse de la red eléctrica de la era soviética y fortalecer sus conexiones con Europa Occidental es una señal clara de su orientación geopolítica. Totalmente. Y esto nos lleva de nuevo al impacto global del conflicto. Más allá de lo militar, vemos cambios en alianzas, relaciones diplomáticas, seguridad energética. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Creo que una lección clave es que vivimos en un mundo interconectado. Las acciones de un país repercuten en todo el planeta. Lo que sucede en Ucrania no se queda ahí. Afecta a la economía global, la seguridad energética, las relaciones internacionales. Exacto. Es cierto. Y en este contexto, la figura de Donald Trump y su retórica agresiva añaden otra capa de complejidad. Sus declaraciones y acciones, aunque a veces parezcan erráticas o impulsivas, tienen el potencial de generar consecuencias a largo plazo. Sin duda. Desde desafiar normas diplomáticas hasta cuestionar alianzas tradicionales, las acciones de Trump no pueden ignorarse. Nos obligan a preguntarnos, ¿qué papel jugará Estados Unidos en el escenario mundial en los próximos años? ¿Cómo afectarán las decisiones de sus líderes al equilibrio de poder global? Son preguntas cruciales. Mientras tanto, la guerra en Ucrania continúa, con su trágico costo humano y sus implicaciones geopolíticas de gran alcance. Es un recordatorio de la fragilidad de la paz y la importancia de la diplomacia, pero también una oportunidad para reflexionar sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos globales. Exactamente. ¿Cómo podemos contribuir a un mundo más pacífico y justo? ¿Qué podemos aprender para construir un futuro mejor? Tienes razón. Es fácil sentirse abrumado con todo esto, pero coincido en que es una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos construir un futuro mejor. Sí, informarnos, analizar la información críticamente, participar en debates, son pasos importantes para ser ciudadanos globales responsables. Y hablando de información, hoy hemos explorado temas complejos. Incendios en California, tensiones internacionales por las declaraciones de Trump, la guerra en Ucrania. Recapitulamos las ideas clave. Me parece bien. Empecemos por el cambio climático. Los incendios en California nos muestran cómo intensifica los desastres naturales. Es urgente abordar esta problemática y buscar soluciones sostenibles para proteger nuestro planeta. Totalmente. Y luego está la retórica y las acciones de líderes como Donald Trump. Sus declaraciones, aunque a veces parezcan distracciones o busquen generar controversia, pueden desestabilizar las relaciones internacionales y socavar la confianza en las instituciones globales. Exacto. Y no olvidemos la guerra en Ucrania, un recordatorio brutal del coste humano de la guerra y la necesidad de buscar soluciones pacíficas. Este conflicto no solo afecta a los países involucrados, sino que tiene repercusiones en la economía global, la seguridad energética, las relaciones internacionales. Es un panorama complejo y desafiante, pero también una oportunidad para aprender, crecer y construir un futuro mejor. Sin duda. A pesar de las dificultades, la humanidad siempre ha demostrado su capacidad de superar desafíos y construir un mundo más justo y sostenible. Y a nuestros oyentes les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos individualmente contribuir a ese futuro mejor? ¿Qué acciones podemos tomar en nuestra vida diaria para promover la paz, la justicia y la sostenibilidad? Los invitamos a compartir sus reflexiones en los comentarios y a suscribirse a nuestro canal para seguir explorando juntos los temas que definen nuestro mundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima y recuerden, la información es poder, úsenla con sabiduría.